Vamos a hablar un poco más sobre la Constitución de 1993. Tras cerrar el Congreso el 5 de abril del 92, el presidente Fujimori convocó a nuevas elecciones para la conformación del Congreso Constituyente Democrático. Elecciones en las que el fujimorismo obtuvo amplia mayoría. El Congreso Constituyente Democrático promulgó la Constitución Política de 1993, la cual reemplazó la anterior Constitución, que, como recordarán, era la Constitución que había sido emitida por la Asamblea Constituyente de 1979, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. La nueva Constitución de 1993 permitió que se reeligiera y postulara a la reelección, entre otras cosas. También, fue eventualmente utilizada por el presidente Fujimori para reelegirse el 95 y nuevamente para intentar reelegirse el año 2000. La Constitución de 1993 significó un cambio radical respecto a la anterior Constitución. Algunas de las innovaciones de la nueva Constitución de 1993, como podemos ver, son, como ya mencionamos, permitió la reelección presidencial, estableció un Congreso unicameral de 120 miembros, frente a lo que anteriormente había sido un Congreso bicameral con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Reconoció algunos nuevos derechos de participación ciudadana, hay que decirlo, derechos que se estaban estableciendo a nivel latinoamericano, a nivel internacional en los años 90. Donde se dio el giro más radical fue en materia económica, ¿no? Mientras que la anterior Constitución había permitido la participación del Estado en la economía, la nueva Constitución más bien favorecía la iniciativa privada y la libre competencia, el libre mercado. Estableció el mismo régimen para las empresas públicas y privadas. Dijo que el Estado podía ejercer la actividad empresarial solo de forma subsidiaria y por ley expresa, ya no de forma tan libre como antes. La política monetaria se volvió autónoma, ya no podía ser manipulada por el Ejecutivo. El Banco Central de Reservas el día de hoy es autónomo, en teoría, de las decisiones políticas. Y otras medidas que significaron un cambio radical frente a la Constitución de Haya de la Torre de 1979. Otras cosas que sucedieron en estos años en relación al régimen social y a las consecuencias del autogolpe del 5 de abril del 92. Hay que mencionar las violaciones a los derechos humanos. Durante el régimen de Alberto Fujimori se llevaron a cabo una serie de matanzas selectivas y asesinatos extrajudiciales, utilizando como pretexto la lucha antisubversiva que aún se libraba contra Sendero Luminoso, ¿no? El país estaba todavía en conflicto con los grupos subversivos, en particular Sendero Luminoso. Se habían dado violaciones a los derechos humanos desde los años 80, sobre todo en la región de Ayacucho, pero en el gobierno de Fujimori empiezan a haber más asesinatos selectivos, extrajudiciales, en Lima y en otras zonas cercanas. Uno de los casos más emblemáticos, más sonados, fue la masacre de Barrios Altos del 3 de noviembre de 1991, que sucedió en el cercado de Lima, en la zona de Barrios Altos, donde fallecieron 17 personas equivocadamente asociadas a Sendero Luminoso. Entre ellas estaba un niño de 8 años. Además, hubieron varias personas heridas. Los asesinos que perpetraron esta matanza pertenecían al llamado Grupo Colina. El Grupo Colina era una unidad que había sido formada por Vladimiro Montesinos, el asesor del presidente Fujimori, y por el propio presidente Fujimori, para fines de la lucha antisubversiva, pero que empezó a ser utilizada de forma irregular. Era una unidad compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas. Esta masacre en Barrios Altos fue llevada a cabo bajo las órdenes directas de Vladimiro Montesinos por encargo
del presidente Fujimori. Y acá vemos una imagen, un titular, una portada de un diario de la época y la foto del niño de 8 años que falleció en esa masacre. Otro caso emblemático fue la masacre del Santa, que fue en Ancash, en la provincia de Santa, el siguiente año, ya después del 5 de abril, el 2 de mayo de 1992, donde fallecieron varios campesinos, se cree que 9, pero se cree que hubo más, también por obra del Grupo Colina. Y el Grupo Colina, cuando lo hizo, ellos realizaron grafitis pro-senderistas, un poco como una operación de falsa bandera, para generar la idea de que se trataba de un acto subversivo. Otro caso emblemático de esa época fue la matanza de La Cantuta, el 18 de julio de 1992, también perpetrado por el Grupo Colina. Las víctimas en este caso fueron 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, en Chosica. Sus restos, ellos desaparecieron y sus restos recién fueron hallados el 8 de julio de 1993 en un descampado en Cieneguilla, gracias a la información brindada por un reciclador. Posteriormente, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de los estudiantes y el profesor desaparecidos en la Universidad de La Cantuta. Esos fueron algunos de los casos más sonados de esa época, no los únicos, pero los casos que han sido vinculados de forma más próxima con Vladimiro Montesinos y con el propio presidente Fujimori. El Grupo Colina, como ya dije, era una unidad, se le dice a veces una unidad paramilitar, aunque en realidad estaba formada por miembros activos de las Fuerzas Armadas, pero operaba bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y desde la misma sede del Servicio de Inteligencia. Sobre estos hechos hay que decir que a fines del 2009, la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó por unanimidad la sentencia de 25 años contra el expresidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, considerándolos como crímenes de lesa humanidad. Esto fue ratificado por la Corte y fue parte del proceso legal contra el presidente Fujimori, que eventualmente el presidente Fujimori fue indultado el 24 de diciembre de 2017. Con esto terminamos este tema. Muchas gracias.